Buenos días, hermana Blanca. Buenos días a todos. Buenos días, hermano. Buenos días, hermana. Buenos días. Les invito a orar. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Amén. Dios, te damos las gracias por este día que nos has dado, Señor, por tus cuidados, tus protecciones, Señor, tu compañía. Y queremos pedir, Señor, que tu presencia esté en medio nuestro, que nos des el entendimiento que necesitamos, Señor, y que podamos, Señor, estar en este día, Señor, dispuestos a escuchar tu voz y hacer tu voluntad. Guíanos, Señor, cuídanos, lo pedimos por Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, quiero llevar al libro de Juan, capítulo 6 y al versículo 37. Libro de Juan, capítulo 6, verso 37. Nos dice lo siguiente: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, yo no le echo fuera. En el amor de Dios es proporcionado, ¿cierto?, la gracia mediante la cual el pecador puede ir a Jesús y mediante él al Padre. Jesús nos recibe, ¿cierto? Nos da una bienvenida a todo aquel que va a él. Y nosotros vamos a Jesús porque en realidad, como cristianos, tenemos necesidades. Tenemos problemáticas, tenemos montones de cosas que nos hacen, nos crean la necesidad de ir a Jesús. Quiero compartir unas citas que se encuentran en el libro The Bible Echo, ¿ya?, de febrero de 1893, del 15 de febrero. Dice: la oración humilde y ferviente como un medio para recibir la fuerza y la gracia, perdón, a ver, ahí está, perdón. Los que invocan al Señor en humilde y ferviente oración recibirán la fuerza y la gracia que necesitan para luchar contra la tentación y soportar las pruebas. Al acudir a Dios, el peticionario debe presentar a Cristo como su autoridad, el mérito de Cristo como su argumento. Y cuando se cumplen estas condiciones, Dios ha dado la palabra de que el cielo está abierto y los clamores del alma penitente y humilde. Entonces, acá nos está señalando que la oración humilde y ferviente es un medio para poder recibir la fuerza y la gracia. Y esa fuerza y gracia, ¿cierto?, son necesarias para superar nuestras tentaciones y las pruebas que se presentan en nuestra vida. Otra cita dice: el enemigo vendrá a ti y te dirá, no te sirve de nada orar. ¿No hiciste esa cosa mala? ¿No has transgredido contra Dios? ¿No has violado tu conciencia? Contéstale, sí, pero Cristo me ha pedido que ore. Él ha dicho,
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y podemos ver, ¿cierto?, que el ataque del enemigo de Dios, y también el enemigo nuestro, es poder minar nuestra fe y la esperanza, ¿cierto?, de aquel que busca en oración, haciéndole creer que la oración que vamos a realizar es en vano. Pero acá dice que a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras transgresiones, la oración sigue para nosotros siendo un acto de fe y de esperanza. Y a través de las Escrituras Dios nos ha dado, ¿cierto?, la promesa del perdón y la limpieza a través de Cristo Jesús. Entonces, la oración para nosotros, ¿cierto?, es un medio para acceder a nuestra gracia de nuestro Señor Jesucristo. Otro párrafo del Espíritu de Profecía dice que el alma arrepentida repita la promesa que hizo Jesús. Al que viene no le echo fuera. Que le diga al enemigo: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a pecadores, de los cuales yo soy el primero. Diga al enemigo que usted sabe que sus vestiduras están manchadas por el pecado, pero que por la fe reclama la justicia de Cristo. Vuelva a Jesús y cuéntele todos sus problemas. Cristo ve todas sus circunstancias, conoce todas sus tentaciones y tristezas. El enemigo le sugerirá que se aleje de Cristo hasta que haya mejorado, hasta que sea lo suficientemente bueno para ir a Dios. Pero no escuche sus sugerencias, porque si espera hasta que sea lo suficientemente bueno para ir a Dios, nunca vendrá. Puede esperar hasta el juicio, pero no será apto para ir a Cristo. Ahora es el tiempo aceptable, ahora es el día de salvación. Debe ceder hoy al poder de atracción del amor de Cristo y venir a Él tal como eres. A medida que vengas, Él continuará trayéndote hasta que todo pensamiento sea llevado cautivo a Jesús. Cuando el enemigo quiera apartar de tu Salvador, acusándote de ser pecador, dile que tienes derecho a ir al Señor, ya que Él ha dicho: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El acusador de los hermanos le dijo al publicano arrepentido que era un pecador, y él no se atrevió ni siquiera a alzar los ojos al cielo, sino que se golpeó el pecho y clamó: Dios, sé propicio a mi pecador, y descendió a su casa justificado. La venida del pecador no es desagradable para Cristo. Él dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy justo, porque yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso en vuestras almas. Cuando Cristo estuvo en la tierra, en cierta ocasión vinieron ciertos griegos, diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Por todas partes había quienes eran crueles y vengativos, que buscaban una oportunidad para quitar a Jesús del camino, porque rechazaban al Señor de gloria. Cuán precioso era para Jesús el pensamiento
de que había almas sinceras que deseaban verlo. El corazón del maestro se alentó de satisfacción al saber que alguien quería ver a Jesús. Cuando la voz de Dios habla al corazón y el corazón responde a ella, oiremos la pregunta: Señor, quisiera ver a Jesús. El cielo está listo para recibir a quienes reciben a Jesús. Entonces acerquémonos a Él pidiendo precisamente las cosas que necesitamos, creyendo que las recibiremos. Entonces aquí podemos ver, ¿cierto?, que el enemigo no hace, cuando nosotros queremos ir a Jesús, no hace eh, muchas acusaciones para poder nosotros no acceder a la gracia de nuestro Dios. Y acá claramente el Señor nos dice que al que viene a Él no lo echa fuera. Y esa promesa debe ser nuestra base para la confianza. El Señor no nos desprecia aún en la situación que nos encontramos. También que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Perdón. Cristo Jesús, ¿cierto?, vino por pecadores, de los cuales nos decía ahí el texto, ¿cierto? Yo soy el primero. Y Cristo vino a salvar a los pecadores. Jesús conoce cada una de nuestras circunstancias y también está dispuesto a escucharnos, ¿cierto?, y atender, ¿cierto?, nuestras preocupaciones. Otro párrafo, otro texto dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Para acudir a Cristo es necesario ejercer la fe. Necesitamos traerlo a nuestra vida diaria. Entonces tendremos paz y gozo y conoceremos por experiencias el significado de su palabra. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y pertenezco en su amor, y permanezco, perdón, en su amor. Nuestra fe debe reclamar la promesa para que podamos permanecer en el amor de Jesús. Jesús dijo: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Entonces acá nos está señalando, ¿cierto?, que la fe como un elemento fundamental para nuestra relación con Cristo. La fe pasa a ser un acto de confianza que nos permite acudir al Señor, acercarnos a Él, integrando, ¿cierto?, nuestra vida y experimentando paz y gozo en el amor que nuestro Señor nos ofrece. Al nosotros reclamar la promesa de Cristo, se nos abre el camino para que podamos vivir una vida plena y con un propósito. Otro texto dice lo siguiente: la fe obra por el amor y purifica el alma. Por medio de la fe, el Espíritu Santo encuentra acceso al corazón y crea santidad en él. El hombre no puede llegar a ser un agente para realizar las obras de Cristo a menos que esté en comunión con Dios por medio del Espíritu Santo. Podemos ser aptos
para el cielo solo por medio de la transformación del carácter. Debemos tener la justicia de Cristo como nuestras credenciales. Si queremos encontrar acceso al Padre, debemos ser participantes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Debemos ser transformados diariamente por la influencia del Espíritu Santo, porque es la obra del Espíritu Santo elevar el gusto, santificar el corazón, ennoblecer al hombre entero, presentando al alma los encantos incomparables de Jesús. Entonces, la transformación personal es una obra que se produce por fe y una obra, ¿cierto?, del Espíritu Santo en nuestras vidas. Debemos contemplar a Cristo y al contemplarlo, ser transformados. Porque la contemplación es importante, ¿cierto? Lo que, lo que contemplamos, eso somos. Debemos acercarnos a Él como a una fuente abierta e inagotable de que podemos beber una y otra vez y encontrar siempre un suministro nuevo. Debemos responder a la atracción de su amor, alimentarnos del pan de vida que descendió del cielo, beber el agua de la vida que fluye del trono de Dios. Debemos seguir mirando hacia arriba para que la fe nos una al trono de Dios. No mires hacia abajo como si estuvieras atado a la tierra. No examines constantemente tu fe, arrancándola como si fuera una flor, para ver si tiene alguna raíz. La fe crece imperceptiblemente y cuando el enemigo reúna sus fuerzas para llevarle a una situación crítica, los ángeles de Dios estarán a tu alrededor y tendrás ayuda desde lo alto, porque tu oración será respondida en el conflicto. Si tienes una fe genuina, alabarás a Dios, de quien fluyen todas las bendiciones, y al alabarlo, recibirás más de su bendición. Tal como Dios nos da la luz, debemos hacer uso de ella. No tendremos un segundo rayo hasta que hayamos apreciado y apropiado el primero. Acá, ¿cierto? En este texto se nos hace se destaca de forma importante, ¿cierto?, lo que es la contemplación. Y, y mediante esa contemplación seremos transformados a la semejanza, ¿cierto?, de Cristo. Nos da un ánimo, ¿cierto? Nos anima a la atracción del amor de Cristo, a alimentarnos, ¿cierto?, del pan que descendió al cielo, como decía el párrafo leído, y beber, ¿cierto?, del agua que fluye desde el trono de Dios. Pero nunca nos imaginemos que podemos prescindir de Dios. El enemigo sabe cuando decidimos prescindir de la ayuda del Señor y está dispuesto a llenar nuestra mente de malas sugerencias y hacer caer nuestra firmeza. Pero el Señor quiere que permanezcamos en Él cada momento para que seamos completos en Él, aceptos en el amado. Muchos piensan que no tienen tiempo
para orar, o que sería inútil orar si lo tuvieran. Se entregan a la gratificación de deseos impíos, abrigan rasgos de carácter no cristiano y, y la menor contradicción de su voluntad despierta su combatividad y trastorna su temperamento. Mientras se vacíen de sí mismos y no estén dispuestos a renunciar a su mal camino, no pueden esperar recibir respuesta a sus oraciones, porque el mal temperamento y las indulgencias corruptas anularán el efecto de la oración. El salmista dice: debemos descargar la carga del mal que pesa sobre nuestras almas y arrojarla al sepulcro, para que no creamos por impulsos, sino con la tranquila seguridad de que Dios es veraz. Debemos tener un espíritu humilde, como el de un niño, y ejercitando una fe viva, haciendo súplicas fervientes al trono de la misericordia, sabiendo que Jesús es nuestro intercesor y abogado. Tenemos que tener una dependencia, ¿cierto?, de Dios, que sea constante. Acá se nos está hablando, ¿cierto?, de la importancia de poder cultivar, ¿cierto?, ese carácter y de la oración. Tenemos que renunciar, ¿cierto?, a nuestros deseos impíos y humillarnos ante Dios y ejercer una fe viva. Perdón. Entonces, en lo que pudimos leer a través de estos textos, tenemos, ¿cierto?, se nos hablaba de que una necesidad, esa necesidad de ir a Jesús. Ese es un llamado de fe a la oración y a Jesús, ¿cierto? Ir a Jesús, quien, mediante el Espíritu Santo, quien transforma nuestro carácter. Tenemos que ir a Jesús tal como somos, reconociendo nuestra necesidad, que necesitamos de su gracia, que necesitamos de su misericordia, perdón. Acá también se nos da un aliento, una esperanza, y nos recuerda, ¿cierto?, que esa necesidad de ir a Cristo, para Él no desagrada, sino que Él nos recibe tal como somos. Él está siempre dispuesto a recibir a toda aquella persona que quiera ir a Él. Nosotros en momentos de dificultad, cuando tenemos desafíos, problemas, tentaciones, tenemos que recordar siempre la importancia, ¿cierto?, de este instrumento que el Señor nos ha dejado, que es la oración. Tenemos que acercarnos a Jesús con humildad. No tenemos que de ninguna manera enfrentar nuestros problemas por nuestra propia cuenta. Necesitamos, ¿cierto?, ir a Jesús, confiar en su poder y poder buscar la guía, ¿cierto?, que el Señor nos guíe ante esa dificultad, ante esa problemática. No tenemos que rendirnos. Sabemos que nuestra situación, nuestros pecados nos distancian de Dios, nos alejan de Dios, pero debemos recordar siempre
porque la sangre de Jesucristo es la que nos limpia de todo pecado. Tenemos que acercarnos a Él con fe y tenemos que confiar de esa manera en su misericordia. El enemigo, ¿cierto?, nos quiere hacer a nosotros ver que somos indignos y que con esa indignidad no podemos llegar a Jesús. Y nosotros esperar a veces de poder ser lo mejor para ir a Él. Y eso de ninguna manera es bueno, porque acá nos decía que teníamos que ir tal como éramos. Y el Señor nos acepta con nuestras debilidades y con nuestros errores. Y la oración, ¿cierto?, no tiene que ser una situación que sea temporal, sino que debe ser constante en nuestra vida. Tenemos que permitir, ¿cierto?, cediendo nuestra voluntad para que el Espíritu Santo pueda transformar nuestro carácter y pueda moldear, ¿cierto?, nuestra mente a la imagen de Cristo. Tenemos que confiar en las promesas cuando nos estemos enfrentando, en todo tiempo, y más aún cuando estemos enfrentando situaciones de duda o de miedo. Y otra cosa que también es importante es de que nosotros podamos compartir, ¿cierto?, lo que hemos aprendido en nuestra vida, en nuestra experiencia como cristianos, lo que hemos experimentado, ¿cierto?, con nuestro Señor Jesucristo. Y al despreocuparnos de nosotros, ¿cierto?, al presentarle nuestras situaciones, también el Espíritu Santo, en cierto modo, está trabajando en nosotros. Entonces, el Señor nos pide a nosotros de tener una actitud humilde y la verdad que todas las cosas provienen de Él, todo, todo, el arrepentimiento, ¿cierto? La fe también proviene de Él. Es importante, ¿cierto?, saber esto, reconocer nuestras necesidades y dejar que el Señor haga la transformación en nuestra vida. Le invito a orar, hermano. Padre eterno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mi Dios, te queremos pedir que te quedes con nosotros, Señor. Que nos ayudes, Señor, a poder darnos cuenta de que necesitamos, Señor, relacionarnos con usted de forma constante, permanente, que es la única seguridad que tenemos, Señor, para poder enfrentar cada una de las asechanzas del enemigo. Quiere vernos destruidos. No tan solo que nos alejemos de usted, Señor, sino que quiere destruirnos a nosotros. Usted nos ha dado en su palabra el que tenemos que ir confiados a usted. Usted nos va a recibir y usted va a hacer lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Pero en esa ida a usted, Señor, muchas veces no es difícil poder renunciar a eso tan preciado que usted nos ha dado, que es nuestra voluntad. Ayúdenos, Señor, mediante su Santo Espíritu. Háblenos a nosotros de forma constante para poder darnos cuenta, Señor, lo que somos, Señor, y lo que necesitamos. Que ese poder de atracción se manifieste de manera constante en nuestras vidas, Señor, y podamos ir a usted en la situación que nos encontramos. Que no permitamos, Señor, que el enemigo que nos haga ver, Señor,
nos haga mirando en una condición de desesperanza, de que nuestra situación no tiene salida, no tiene arreglo. Gracias, mi Dios, por darnos su palabra y en ella encontrar el aliciente, Señor, para seguir adelante, pese a todas las dificultades que se nos presenten en nuestra vida, pese a cada situación compleja que cada uno de nosotros puede estar viviendo. Gracias por darnos en su palabra, mi Dios, la respuesta a la interrogante. Gracias por escucharnos, gracias por apoyarnos y por quedarse con nosotros, porque lo pedimos por Jesús. Amén. Bueno, mi hermano, eh, si alguien quiere hacer algún comentario de lo compartido el día de hoy, tienen la posibilidad de poder, de poder hacerlo, ¿cierto? Ya sea de manera verbal o escrita en el chat. Si alguien tiene algún pedido de oración, también usar estos mismos medios para poder transmitirlo. Hermana Cristina, buen día. Tiene su micrófono encendido. ¿Alguien quiere hacer algún comentario o algún pedido de oración? Voy a ver el chat si es que hay algún... Yo, yo, hermanito, estoy muy, muy agradecida por haber escuchado su palabra y, y agradecer a nuestro Dios nomás porque